Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a este espacio de construcción de conocimiento crítico, donde hoy nos adentramos en la unidad 4, que representa el desafío definitivo para cualquier profesional de la salud prehospitalaria, porque aquí es donde la biología humana se enfrenta a la violencia del mundo físico y químico. Esta unidad no es una simple lista de recetas para poner vendas o dar carbón activado, sino que es el punto de convergencia donde la fisiología celular choca con agresiones masivas y donde su respuesta debe alinearse no con lo que vieron en las películas, sino con la evidencia científica más reciente del PHTLS décima edición y las proyecciones del ILCOR. Quiero empezar rompiendo un mito que probablemente traen desde sus cursos de primeros auxilios básicos, y es la secuencia ABC de vía aérea, ventilación y circulación, que fue diseñada originalmente para el paro cardíaco médico, donde el corazón se detiene por una arritmia y la hipoxia es el enemigo a vencer, pero en el trauma la realidad es brutalmente diferente, porque el análisis epidemiológico de la mortalidad en guerras y en las calles de nuestras ciudades nos ha enseñado una lección sangrienta, y es que la exsanguinación masiva mata mucho más rápido que la falta de aire. Imaginen que están en la escena de un accidente de moto en la avenida occidental de Quito y el paciente tiene una amputación traumática de la pierna con sangrado arterial femoral activo. Ese paciente puede perder todo su volumen sanguíneo efectivo en menos de 3 minutos, un tiempo en el cual su cerebro todavía podría aguantar sin oxígeno, pero su corazón va a colapsar irreversiblemente por falta de precarga, es decir, se queda vacío. Por eso, el paradigma actual exige que ustedes adopten el algoritmo XABC, donde la X representa el control inmediato de la hemorragia exsanguinante. Y esto no es un juego de letras, es un cambio táctico profundo que los obliga a ignorar temporalmente la vía aérea si ven un chorro de sangre arterial para aplicar un torniquete antes de siquiera decir hola. Sin embargo, esta regla no es absoluta, y aquí es donde se nota quién es un tecnólogo universitario y quién es un empírico, porque si el paciente no tiene sangrado masivo pero fue sacado de una piscina ahogado, entonces el paradigma se invierte de nuevo al ABC tradicional, dado que en el ahogamiento el corazón se detiene por falta de oxígeno y no por falta de sangre, y esta flexibilidad cognitiva de saber cuándo aplicar cada algoritmo es lo que llamamos medicina de precisión en reanimación. Ahora bien, para entender el trauma no basta con ver sangre, hay que entender la física, y aquí entra la cinemática del trauma, que es el proceso deductivo, que nos permite predecir lesiones internas basándonos en la lectura de la escena antes de tocar al paciente. Todo se basa en la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa lo detenga, y en un accidente de tránsito esto se manifiesta en 3 colisiones secuenciales que ocurren en fracciones de segundo. La primera colisión es la del vehículo contra un objeto como un poste o otro auto, donde el metal se deforma y absorbe energía, pero la segunda colisión es la del cuerpo del ocupante, que por inercia sigue viajando a la misma velocidad que traía el auto hasta que golpea contra el volante, el parabrisas o el cinturón de seguridad. Pero la colisión que realmente mata y que es invisible a los ojos es la tercera colisión, la de los órganos internos, porque el cerebro, el corazón, el hígado y el vaso siguen moviéndose dentro de las cavidades corporales hasta estrellarse contra las paredes óseas del cráneo o del tórax, y es este impacto interno el que causa desgarros en la aorta, contusiones en el miocardio y lesiones axonales difusas en el cerebro. Por eso cuando ustedes llegan a un accidente y ven el parabrisas con esa típica deformidad en tela de araña o estrella, deben asumir automáticamente que la cabeza del paciente golpeó ese punto con la misma fuerza que rompió el vidrio, lo que implica una altísima probabilidad de lesión intracraneal y de columna cervical, aunque el paciente les esté hablando en ese momento. Otro concepto físico vital es la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta ecuación nos revela una verdad clínica fundamental, que es que la velocidad mata mucho más que el peso, porque si duplicamos el peso del vehículo, la energía se duplica, pero si duplicamos la velocidad, la energía se cuadruplica.
Esto explica por qué las heridas por armas de fuego de alta velocidad, como los fusiles que lamentablemente vemos cada vez más en eventos de violencia civil en la costa, generan una destrucción tisular exponencialmente mayor que una pistola de bajo calibre, o por qué un atropellamiento en una autopista es devastador comparado con uno en una calle residencial. Hablando de balística y trauma penetrante, tenemos que entender los fenómenos de cavitación porque el orificio de entrada es solo la punta del iceberg y el daño real está dentro. Existen dos tipos de cavidades: la cavidad permanente, que es el túnel de carne molida que deja la bala al pasar y cuyo diámetro es similar al del proyectil, y la cavidad temporal, que es un fenómeno efímero pero destructivo exclusivo de los impactos de alta velocidad, donde la transferencia de energía crea ondas de choque que empujan los tejidos violentamente hacia afuera, creando una cavidad momentánea que puede ser hasta 12 veces más grande que la bala. Esta expansión explosiva estira y desgarra vasos sanguíneos, nervios y órganos que ni siquiera fueron tocados por la bala, y en órganos sólidos y no elásticos como el hígado o el vaso causa fracturas estalladas masivas, mientras que en órganos llenos de líquido como la vejiga o el corazón provoca una explosión hidráulica catastrófica. Por eso, si atienden un herido por arma de fuego de alta velocidad, no se confíen si el orificio de entrada parece pequeño, porque adentro puede haber una devastación total que requiere transporte inmediato a cirugía de control de daños. También en el trauma contuso hay mecanismos específicos como la compresión, que ocurre cuando el corazón queda atrapado entre el esternón y la columna en un choque frontal causando contusiones o ruptura de cámaras, y el cizallamiento o shear, que se produce cuando una parte de un órgano se detiene y otra sigue moviéndose por inercia, desgarrando los puntos de fijación, como ocurre en la disección aórtica traumática a nivel del ligamento arterioso. Entender la fisiopatología del shock hemorrágico es el siguiente nivel, porque el shock no es solo tener la presión baja, es una crisis energética mitocondrial, donde la falta de oxígeno obliga a las células a cambiar a metabolismo anaeróbico produciendo ácido láctico y generando una acidosis metabólica que es el precursor de la muerte celular. El manejo moderno se centra en prevenir la tríada de la muerte en trauma, que es un círculo vicioso compuesto por hipotermia, acidosis y coagulopatía, y que una vez que se establece, tiene una mortalidad superior al 90%. La hipotermia es devastadora, porque cuando la temperatura corporal baja de 32 grados, la eficacia de la coagulación se reduce a la mitad, así que mantener caliente al paciente no es confort, es resucitación. La acidosis altera la forma de las proteínas de coagulación, impidiendo que se formen coágulos firmes, y la coagulopatía traumática aguda hace que el cuerpo consuma sus propios factores de coagulación y destruya los coágulos que intenta formar. Por eso, la implicación táctica para ustedes es clara. Restrinjan el uso de sueros cristaloides como el lactato de Ringer, porque si le meten litros de agua a un paciente que sangra, lo único que logran es diluir los pocos factores de coagulación que le quedan y reventar los coágulos con el aumento de presión, lo que llamamos coagulopatía dilucional. La meta actual es la hipotensión permisiva, es decir, mantener la presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, o simplemente que tenga pulso radial palpable lo suficiente para perfundir cerebro y riñones, pero no tanto como para reactivar el sangrado interno hasta que el cirujano pueda cerrar el grifo en el quirófano. Finalmente, quiero que olviden la vieja clasificación del shock basada rígidamente en signos vitales, porque la 10ª edición del PHTLS reconoce que es engañosa, especialmente en pacientes jóvenes que pueden tener una vasoconstricción tan potente que mantienen la presión normal hasta que colapsan súbitamente. Debemos enfocarnos en la respuesta funcional dividiendo el shock en compensado, donde hay ansiedad y taquicardia, pero presión normal; descompensado, donde ya cae la presión y hay confusión y alteración de conciencia y shock irreversible; o premortem, donde hay coma y bradicardia paradójica. Recuerden que la hipotensión es un signo tardío y premortem
y si esperan a que baje la presión para diagnosticar shock en un paciente de trauma, habrán perdido la oportunidad de salvarlo, así que actúen ante los primeros signos de mala perfusión, como la palidez y la ansiedad. En la próxima clase veremos cómo aplicar torniquetes y manejar intoxicaciones graves, pero quiero que hoy se lleven grabada la importancia de pensar en la física y la fisiología antes de actuar, porque sus decisiones en esos primeros minutos dorados determinan si ese paciente llega vivo al hospital o se queda en la carretera.